Frontera, Estado Táchira, con normalidad a la espera del primer cargamento de ayuda humanitaria al país. No somos mendigos. Presidente Nicolás Maduro reitera su rechazo al ingreso de ayuda humanitaria. Respaldo, 9 países de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria a nuevas elecciones en Venezuela. Relaciones bajo la lupa. El canciller Jorge Arreaza rechazó la decisión de países europeos de respaldar a Juan Guaidó. Contaminación en llamas. Se registró un incendio en las montañas de Coque del complejo criogénico José Antonio Anzoátegui. Giro a la derecha con el 53%. El nuevo presidente de El Salvador es Nayib Bukele. Esperada actuación, la agrupación Maroon 5 fue criticada por desnudo en televisión. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos justo ahora. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó la iniciativa de Juan Guaidó y demás dirigentes políticos de permitir el ingreso de ayuda humanitaria al país. Sabemos que tenemos cuentas pendientes hacia el futuro para la independencia, el desarrollo y la prosperidad económica de nuestro pueblo, que es la principal tarea que debemos asumir de manera laboriosa. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Indicó que la advertencia de Donald Trump de acudir al recurso militar contra Venezuela viola la Carta de Naciones Unidas e instó a los venezolanos a denunciar estas amenazas. Yo le hago un llamado al pueblo de Venezuela a que en una sola voz rechacemos las amenazas del uso de la fuerza militar por parte del gobierno de Estados Unidos contra la patria venezolana, que es un país de paz, un país noble. A partir del miércoles próximo se va a iniciar una gran jornada nacional para recoger firmas de todo el pueblo venezolano y entregarlas en la Casa Blanca junto al pueblo de Estados Unidos, rechazando las amenazas. Durante el acto de conmemoración del 4 de febrero de 1992, destacó que de concretarse una intervención militar en el país sería responsabilidad del mandatario español Pedro Sánchez. En el estado Táchira se desarrolla con normalidad a la espera del primer cargamento de ayuda humanitaria al país, pero dejemos que sea nuestra compañera Mariné Glock quien nos dé más detalles al respecto. Buenas tardes, Mariné, te escuchamos. Hola, buenas tardes, gracias Estudios. Establecemos este contacto desde el estado Táchira para llevarles la información sobre la situación actual de la frontera con Colombia. En el eje limítrofe existe total normalidad de las acostumbradas actividades. Los puentes internacionales están abiertos. Anoche hubo movimiento de militares en San Antonio a manera preventiva de patrullaje, y es que arribaron al puente internacional Simón Bolívar 160 venezolanos que permanecían en Ecuador y con apoyo del gobierno nacional regresaron vía terrestre. Cabe destacar que aún no ha llegado el primer cargamento de la ayuda humanitaria al centro de acopio autorizado por el presidente de Colombia, Iván Duque, en la ciudad de Cúcuta. Han surgido informaciones falsas a través de las redes sociales sustentadas en fotografías que no corresponden con la frontera entre Táchira y norte de Santander, Colombia. Por ende, autoridades gubernamentales del estado extendieron un llamado a mantener la calma y esperar las acciones que confirmen los diputados de la Asamblea Nacional. Es la información que manejamos a esta hora desde el estado Táchira y con ella retornamos a Caracas. Adelante. Muchísimas gracias, Marina. Varios países de la Unión Europea expresaron este lunes su respaldo a Juan Guaidó en la convocatoria de nuevas elecciones en Venezuela. España, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca son algunas de las naciones que han fijado esta posición tras cumplirse los 8 días de plazo para el llamado a nuevos comicios. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición
de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Sánchez afirmó que la comunidad internacional debe ayudar y respetar los resultados de un proceso electoral en Venezuela y verificar que este se desarrolle con todas las garantías. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. Unas elecciones en las que los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro. El mandatario español también anunció su intención de promover en el seno de la Unión Europea y de la ONU un plan de ayuda humanitaria ante la crisis venezolana. El canciller de la República, Jorge Arreaza, anunció la revisión de las relaciones bilaterales con los países europeos que reconocieron a Juan Guaidó. Hoy, apenas amanecimos, una seguidilla de pronunciamientos de Europa. Déjeme decirle que no nos sorprendió. Déjeme decirle que no nos afecta en lo absoluto, porque estaba cantado. Nosotros en el argot del béisbol decimos, esa jugada estaba cantada, es decir, que antes que ocurriera sabíamos que iba a ocurrir. Porque el plan de los gringos y los europeos que se han puesto a la cola de Trump estaba ya anunciado desde que decidieron desconocer los resultados de las elecciones meses antes de que se realizaran las elecciones del 20 de mayo. Estaba el plan ya activado hace un año, si no me equivoco, un 6-7 de febrero, cuando la delegación del diálogo de la oposición venezolana llegó a Santo Domingo para firmar el acuerdo político de paz y se negaron a firmarla al último momento. Allí activaron el plan. Y tenían que transcurrir estos meses y darse estos fenómenos políticos, las elecciones, la toma de posesión, para ellos activar el plan de intervención. Como decía este señor prófugo, violador de derechos humanos en los años 80, 90, Ledesma, él lo viene diciendo, intervención humanitaria. Eso no lo inventó él, ese es el guión de los gringos. Y ese es el guión que Europa hoy sigue. Ojalá que Europa reflexione, ojalá. Durante la reunión de emergencia que se celebra este lunes, el Grupo de Lima, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su país destinará $40 millones en ayuda humanitaria para Venezuela. En su intervención al inicio del encuentro que se realiza en la ciudad de Ottawa para tratar la crisis venezolana, Trudeau destacó que los fondos buscan responder a las necesidades más urgentes de los venezolanos. Esta reunión fue convocada por el gobierno canadiense el pasado 28 de enero para explorar formas en que la comunidad internacional pueda apoyar más a los venezolanos. Previamente, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, destacó la relevancia del evento, asegurando que la crisis venezolana supone un enorme problema de seguridad humanitario y económico para el continente. El gobierno de Rusia acusó a países de la Unión Europea de injerencia directa e indirecta en los asuntos internos de Venezuela por apoyar a Juan Guaidó. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los intentos de imponer una solución o legitimar el intento de usurpar el poder del presidente Nicolás Maduro son una interferencia en los asuntos de Venezuela. Insistió en que los únicos actores capaces de resolver la crisis política interna son los propios venezolanos, mientras que el paso dado por algunos países de la Unión Europea no favorece un arreglo pacífico y visible o viable de la crisis. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también criticó el ultimátum dado por la Unión Europea a Maduro para que convoque elecciones presidenciales anticipadas y afirmó que Moscú apoya las iniciativas que presentan algunos países latinoamericanos como México y Uruguay, que prevén el diálogo nacional con la participación de todas las fuerzas políticas de Venezuela. En el estado de Anzoátegui se registró un incendio en el complejo criogénico José Antonio Anzoátegui. Según las autoridades de los bomberos Plácido Malavé, inició desde el pasado jueves 31 de enero. Nina Martínez nos tiene el reporte.
Gracias, Estudio, por este contacto. Lo hacemos específicamente en las inmediaciones del criogénico de José, en la troncal 9 del estado Anzoátegui, donde escucharemos las impresiones del director de los bomberos, Plácido Malavé, quien nos dará un balance de cómo fue que se presentó este incendio en las montañas de Coque. Esas montañas de coque, esas montañas de azufre que están en el criogénico dan una condición insegura, es un estado de alto riesgo donde hay que revisarlo, porque la comunidad, este humo de azufre en la comunidad afecta tanto las vías respiratorias, es un foco de contaminación importante que está allí, tan latente. Escuchábamos las impresiones del director de los bomberos, Plácido Malavé, quien detalló que ninguna persona resultó asfixiada por los gases que emanó la montaña de Coque del criogénico de José. Esta es la información que manejamos a esta hora desde el estado Anzoátegui y con ella retornamos al paso del estudio en Caracas. Muchísimas gracias, Nina. En El Salvador, tras 2 periodos de la izquierda en el poder, el país dio un giro a la derecha con el triunfo del candidato conservador Nayib Bukele en los comicios presidenciales de este domingo, al obtener más de 53% de los votos válidos a su favor. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, reconoció que la victoria de Bukele es definitiva e irreversible, cuando faltaban por escrutar poco más de 10% de los sufragios. El exalcalde capitalino, quien sustituirá al actual mandatario Salvador Sánchez Serén, es un empresario de publicidad de 37 años, quien llegó a las elecciones de la mano de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, que será el partido oficialista a partir del próximo 1 de junio. El candidato del gobierno, Hugo Martínez, fue relegado al tercer lugar con 13,76% de los votos, mientras el segundo puesto fue para Carlos Calleja, con 31,59% de apoyo popular. A esta elección presidencial, la sexta desde que finalizó la guerra civil, fueron convocados 5,2 millones de salvadoreños, en los que apenas 2,35 millones acudieron a las urnas. En Colombia fueron liberados los 3 tripulantes de un helicóptero derribado en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que habrían sido secuestrados el mes pasado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. La Defensoría del Pueblo colombiana informó que los 3 hombres fueron liberados este domingo en el departamento del norte de Santander y ya se encuentran con una comisión de este ente y de la Iglesia Católica. La aeronave que transportaba valores fue atacada el pasado 11 de enero en una zona rural del municipio de Jacarí, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Esta liberación se produce después de que el gobierno de Iván Duque descartara cualquier negociación con ELN tras el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes General Santander el pasado 17 de enero, en el que murieron 21 personas y otras 70 resultaron heridas. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, Milagros, al regreso. Resultaron ilesos. Rescatan a 4 mineros atrapados por un derrumbe en Perú. Los detalles en breve, ya volvemos. El paciente Leonardo Romero requiere urgentemente ranitidina en ampollas de 50 miligramos, clorotrimetrón en ampollas de 10 miligramos y desametaxona en ampollas de 8 miligramos. Si desea colaborar, por favor comunicarse a los números 0426-661-3676 o al 0414-542-2166. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Para el presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, el gobierno estadounidense está haciendo una expropiación de Citgo y asegura que con esta acción pretenden incrementar sus activos petroleros. Ellos se quitaron las máscaras. Han dicho abiertamente que ellos vienen por la riqueza del pueblo venezolano, que es principalmente el petróleo. Ellos quieren incrementar sus activos y los activos petroleros no solo van por las compañías, como es el robo descarado, es un robo abierto lo que pretenden hacer con Citgo. Esa es la forma como actúan, prácticamente de despojo de la riqueza, y vienen por los campos petroleros. ¿Cuál es el plan? Repartírselo para luego engordar los estados financieros de los activos que van a engordar
esas empresas transnacionales que a través... Quevedo además resaltó que el gobierno norteamericano dirige un golpe de Estado en alianza con la oposición. Es que ellos están dirigiendo un golpe de Estado y desconocen todas las leyes y desconocen cualquier argumento jurídico y lo quieren adaptar y ajustar a todos los desmanes que ellos quieren seguir apoyando junto con este diputado de la oposición irresponsable. Reiteró que desde el gobierno nacional que lucharán jurídicamente en los tribunales de Estados Unidos para defender el patrimonio de los venezolanos. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, aseguró que la movilización de la oposición este sábado es una demostración de participación cívica de los ciudadanos. Asegura que la población pide cambio pacífico y democrático. Es un cambio que está pidiendo el país. No verlo sería ignorar la voluntad del venezolano y nosotros estamos absolutamente convencidos y seguros de que este es el cambio pacífico y democrático que pide el país. Por lo tanto, me complace muchísimo ver tanta juventud por la que hemos luchado. Dijo que seguirá defendiendo la libertad y la independencia de poderes. El alcalde del municipio Carrizal, Farid Frayha, exhortó a las partes políticas en el país a sumarse a un proceso de diálogo y criticó que se pretenda una intervención extranjera en Venezuela. Yo hago votos porque se busque un espacio de diálogo, un espacio de concertación y en donde saneemos lo que es el proceso del diálogo que siempre debe haber en una democracia. Y por supuesto espero que esa intervención que se ha querido pretender desde espacios como las Naciones Unidas, desde espacios como México y Uruguay, pues efectivamente sean concretas y se pueda, a través de un proceso de diálogo, de concertación, hacer que la oposición desista de convertir la política en un juego sumacero, que es lo que ha pretendido llevar adelante aquí en Venezuela. Frayha además explicó las condiciones para que se pueda avanzar en un proceso de mediación. Profunda convicción de los valores democráticos. Eso es lo que primero nosotros requerimos para poder entrar en un proceso de diálogo. La oposición ha asumido una postura muy maniquea con respecto a las fórmulas electorales. Participo cuando tengo condiciones, no participo cuando no tengo condiciones. Con respecto a la seguridad en la entidad, indicó que los homicidios han disminuido 50% y los secuestros 80%. La dirigencia de Primero Justicia destacó que la ayuda humanitaria que se está coordinando con Colombia, Brasil y Aruba se realizará a través de al menos 350 ONG y con el apoyo de la Iglesia venezolana. La solidaridad del mundo es precisamente con este pueblo que hoy está pasando hambre, que hoy no tiene el acceso a las medicinas para sus tratamientos de enfermedades crónicas, para esos hijos del país que hoy están sufriendo problemas de desnutrición, de mala nutrición y con la angustia que genera, cómo serán afectados en el futuro los hijos de Venezuela. Sobre el posible adelanto de elecciones parlamentarias, el diputado por la Asamblea Nacional aseguró que la oposición no tiene miedo de medirse en elecciones generales, siempre y cuando sean bajo garantías constitucionales. El ministro de Pesca y Acuicultura, Dante Rivas, anunció que el país arribó un buque con 111 contenedores cargados con más de 2.000 toneladas de alimentos. Rivas apreció que las 2.408 toneladas de rubros que llegaron a este dado Nueva Esparta serán distribuidos a través de los programas sociales del Estado. Explicó que el cargamento se divide en 180.000 cajas de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP y 896 toneladas de caraota, arroz, harina de maíz y proteínas cárnicas destinadas al programa de alimentación escolar PAE. Asimismo, resaltó que con estos insumos se espera beneficiar a más de 100.000 familias venezolanas y a 92.000 estudiantes de 238 planteles educativos del país. En breve. Orgullo nacional. Venezuela lidera la lista de películas preseleccionadas en los premios Platino. Los detalles en Estrenos y Estrella. Eso será al regreso. Ya venimos. Héctor Sánchez requiere con urgencia macrodantina de 50 o 100 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse por los teléfonos 0212-871-5057 o al 0424-533-9046. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Somalia. Es que allí 12 personas murieron y 15 resultaron heridas al estallar un coche bomba en las cercanías de un centro comercial en Mogadiscio. El grupo yihadista Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad del ataque, que también provocó importantes daños materiales en tiendas y restaurantes de la zona, al asegurar que su objetivo era atentar contra funcionarios gubernamentales que acuden a esos comercios. El atentado se registra luego de que 7 personas murieran el pasado martes al estallar 2 coches bombas atribuidos también a ese grupo yihadista. En Ecuador, al menos 5 personas murieron y 29 resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el centro del país y que involucró a un autobús de transporte de servicio público. En la madrugada de hoy, en la zona de Alausí, en la provincia del Chimborazo, un autobús de pasajeros se volcó mientras se dirigía por la ruta Cuenca-Quito. En Perú fueron rescatados 4 mineros que estaban atrapados desde el jueves en una mina de carbón a causa de un derrumbe. Los 4 trabajadores lograron salir de la mina Papagüey en la Sierra de Lima y a 3.900 metros de altitud gracias a un túnel que medio centenar de rescatistas excavaron durante estos días en turnos de 8 horas. Los mineros están ilesos y se recuperan en el hospital. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa anunció el envío de 3.750 soldados adicionales a la frontera con México durante 3 meses, periodo en el que construirán unos 240 metros de alambrada y darán apoyo logístico a los agentes fronterizos. Según autoridades, los militares no pueden detener a inmigrantes que cruzan de manera irregular y su labor se limita a ayudar a operaciones aéreas y trabajos mecánicos. En Rusia, al menos 7 personas murieron, entre ellas un menor de edad, por un incendio declarado la noche de este domingo en un edificio de viviendas en pleno centro de Moscú, construido en 1914. El fuego, que pudo haber sido causado por un cortocircuito o una imprudencia, se originó en uno de los apartamentos del 5º piso, pero se propagó rápidamente. Más de 40 personas fueron evacuadas del inmueble ubicado en la prestigiosa avenida Nikitsky, a escasos metros de los principales atractivos turísticos de la capital. Seguimos en Rusia, donde el canciller Sergei Lavrov descartó que vaya a haber una nueva guerra fría tras la suspensión por parte de Estados Unidos y posteriormente de Moscú del primer tratado de desarme nuclear. Agregó que su nación no pretende participar en una carrera de armamentos, aunque sí reaccionará a las amenazas que puedan surgir de la salida de Estados Unidos del pacto a través de métodos técnicos militares. Y cerramos con imágenes de varias ciudades de China, donde fueron encendidas coloridas linternas de distintas formas y tamaños para saludar la inminente fiesta de la primavera que se celebra este 5 de febrero. En el distrito de Wenxi, en la provincia de Shanxi, las calles fueron decoradas con faroles rojos. Además de esto, luces y linternas multicolores en formas de pandas gigantes, juntos con otras figuras animadas e incluso una lluvia de meteoritos, agregaron una atmósfera festiva a toda la zona. Los sueños se pueden hacer realidad a cualquier edad, así como encontrar un oficio que nos apasione. Los emprendedores nos muestran cómo es posible tener una visión optimista. Nuestra compañera Bárbara Crespo nos tiene los detalles. El emprendimiento, además de requerir actitud y constancia, termina siendo un estilo de vida. Quienes toman este camino se convierten en maestros guías para su entorno. Empecé comercializando mis vestidos de niña. De todas las actividades que hice del curso, una asignación era hacer vestidos de niña. Entonces empecé vendiendo esos vestidos en mis contactos de WhatsApp, en mis amistades. Yo tenía una charcutería en Chihuahua y ahí hice una pequeña exhibición. Bueno, fue tal la demanda que a los 6 meses después monté mi tienda, gracias a Dios. Rápidamente se dio cuenta el potencial en su negocio, se alió con otros emprendedores y fundó un club de emprendimiento en Yaracuy. Nuestra función es apoyar e impulsar a todos esos emprendedores que están
en el municipio Usual. Incluso en Yaracuy ya funcionan 2 clubes de emprendimiento, totalmente gratis. Es simplemente tener un proyecto, tener un emprendimiento y ganas de seguir trabajando por ese país que queremos y que nos merecemos. Tanto esfuerzo fue reconocido entre más de 150 modelos de negocios y recibió el premio City al Microempresario 2018. Un logro que recompensa el amor con que trabaja. Hago todo el proceso sola, desde el diseño, la confección, el corte. Yo misma armo las piezas, las confecciono, las diseño, compro los materiales. O sea, hago el trabajo de como 10 personas. Aparte atiendo la tienda, aparte tengo las actividades del club. Entonces, pero es algo que es parte de mi vida, de verdad. Emprender marcó un antes y después. Ahora siente el deber de compartir su experiencia no solo con la familia, sino con amigos, paisanos y todos los venezolanos. Mi compromiso no es nada más con mi proyecto. Mi compromiso es con mi municipio, con mi estado, con mi país. Los emprendedores solo quieren inspirar a otros y ser ejemplos de realidades positivas. Los invito a seguir emprendiendo conmigo y a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, @BarbieCrespo. Gracias por acompañarnos en Historias de Emprendedores. Muchísimas gracias, Bárbara. Hacemos una nueva pausa. A regreso, más información. Quédense allí que ya venimos. Paciente de 13 años recluido en el Hospital Domingo Luciani necesita con urgencia set de placa LCP de 4.5 milímetros ancho estrecho. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-208-4704. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. La organización Foro Penal Venezolano reporta 988 arrestos desde el 21 de enero. 700 personas fueron formalmente privadas de libertad y la cifra de denominados presos políticos llegó a 966. Maoli Aldana nos cuenta más. La ONG detalló que de esos llamados presos políticos, 80 son militares, tanto activos como en situación de retiro, y que 30 de ellos han sido detenidos en los últimos días. Sobre el caso de los adolescentes, informó que 10 de ellos aún permanecen privados de su libertad. Lo más grave de esta situación es que hemos constatado un patrón que ya se venía dando desde el año pasado de persecución, ya ni siquiera de manera directa contra el militar que se está buscando, sino contra sus familiares y allegados. El Foro Penal también informó que durante la protesta del 2 de febrero solo se registraron 3 detenciones, siendo así el día con menores arrestos. Sobre los llamados presos políticos, dijo que enviará la lista para su certificación tanto a la OEA, la ONU como al Parlamento Europeo. Es nuestro aporte. Ustedes sigan con más desde el estudio. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque esta noche la Vinotinto Sub-20 puede acercarse a la clasificación al Mundial de Polonia y, por qué no, al título sudamericano. Los dirigidos por Rafael Dudamel en la cima del hexagonal se miden a la selección de Argentina en la tercera fecha de la instancia decisiva del sudamericano, y Josías Castro nos tiene el siguiente reporte Vinotinto desde Rancagua. El rival es Argentina y consigue a Venezuela de líder del hexagonal final. Venezuela con gran fútbol derrotó a Brasil, empató con Uruguay y muestra la fortaleza no solamente para clasificar a la Copa del Mundo, para pelear el título del Juventud América Chile 2019. Hablan los protagonistas para el rival que se viene, que es Argentina. Sabemos lo difícil que van a ser estas 3 finales que se vienen y lo trabajaremos para conseguir el torneo, que es lo que nosotros queremos, colgarnos la medalla de oro y con el favor de Dios ser así con todo el esfuerzo y el sacrificio que hemos hecho en 1 año y medio. Nuestra principal razón para cada gota de sudor, para cada esfuerzo, es por nuestras familias, por nuestro país y por cada uno de nuestros compatriotas. Desde el complejo Patricio Mequis en Rancagua, Josías Castro para su noticiero Venevisión.
Gracias, Osías. Pasamos al fútbol español porque el Real Madrid llegará en alza al primero de sus 2 choques de Copa del Rey ante el Barcelona. El cuadro merengue derrotó este domingo al Deportivo Alavés 3-0 en el Estadio Santiago Bernabéu y aprovechó a su vez el resbalón del Atlético de Madrid para ponerse a 2 puntos del segundo puesto. Karim Benzema al minuto 30, Vinicius Junior al 80 y Mariano Díaz al 90 anotaron por el equipo blanco. Y cerramos con el Super Bowl 53 porque Tom Brady se convirtió en el mariscal de campo con más anillos en la historia del fútbol americano tras comandar el triunfo de los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre los Carneros de Los Ángeles 13-3. 2 goles de campo de Stephen Gostkowski y un acarreo de 2 yardas para touchdown de Sonny Mitchell le dieron a los Pats su 6º trofeo Vince Lombardi, igualando a los Acereros de Pittsburgh. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de próstata es el cáncer más común entre los varones, con unos 413.000 nuevos casos y 85.000 muertes cada año solo en América, y 1 de cada 7 puede llegar a padecerlo. Ante estas cifras, es importante que la población masculina comprenda la importancia de los chequeos de rutina, en especial aquellos hombres más conservadores y que miran con cierto rechazo el tacto dígito-rectal. El examen en sangre no es suficiente a la hora de descartar patologías en la próstata. El examen físico es sumamente importante, no solo en la parte urológica, sino en cualquier especialidad. ¿Por qué? Porque el examen físico te va a dar detalles que no te lo está diciendo el antígeno. Yo le diría a estos pacientes que, número 1, eso es un estudio más. Es un examen físico más, estás con gente profesional, eso no es que están invadiendo tu intimidad ni nada de eso, sino que simplemente es un examen físico más. Pero aparte de eso, le diría que hay pacientes, que es lo que se llaman los T1C, que tienen antígenos borderline con un tacto normal y sin embargo tienen un cáncer de próstata. Gracias al tacto dígito-rectal se pueden confirmar diversas patologías prostáticas, no solo el cáncer. Un ejemplo de ello es la prostatitis. El antígeno te habla de cáncer, claro, eso es lo que uno interpreta, pero el antígeno puede ser elevado por infecciones urinarias, prostatitis aguda, prostatitis crónica, manipulaciones urológicas, ASAP, PINE o cáncer de próstata. Hay muchas causas que te llevan al antígeno. En este paciente en específico, una prostatitis. Cuando tú lo tocas, tiene dolor, está caliente, etcétera, etcétera, ya tú sabes que este antígeno está elevado. No es por un cáncer, o por lo menos en este momento tú se lo achacas a una prostatitis. Pero ¿cómo llegas al diagnóstico de prostatitis si no haces el tacto? ¿Cómo lo haces? Por los síntomas. Los pacientes pueden no tener síntomas. Y se preguntará, ¿cuándo debe iniciar su chequeo de rutina? A partir de los 45 años y repetirlo anualmente, siempre y cuando no tenga familiares directos como padre, tíos o abuelos o incluso madre que hayan padecido de cáncer. Si este es su caso, debe comenzar mucho antes, a los 40 años. Las causas del cáncer de próstata son desconocidas, pero esta es una forma de evitarlo. Los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @vidaysalud_bebé o en mi cuenta personal yoje_adrián. Será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con la presentación de Maroon 5 en el medio tiempo del Super Bowl 2019. En un gigantesco escenario con forma de letra M se presentó el grupo liderado por Adam Levine, quien estuvo acompañado por los cantantes Travis Scott y Big Boy. Maroon 5 inició el show con uno de sus primeros éxitos y luego con una animación, las pantallas que mostraron momentáneamente a Bob Esponja en atención a una petición creada por una organización. Con un meteorito apareció Scott para algunos, una actuación decepcionante porque aunque intentó rapear fue censurado en su mayoría. Seguido interpretaron el promocional Girl Like You acompañados de un coro de gospel y todo el escenario tomó un aire celestial. Big Boy, el segundo invitado especial de la noche, llegó en un descapotable para interpretar The Way You Move. Finalmente, Adam cerró la actuación sin camisa y con bastante pirotecnia.
Al mostrar sus tatuajes se generaron varias reacciones positivas y negativas en redes sociales. Algunos fanáticos criticaron al NFL por permitir que se presentara así ante millones de personas y recordaron el famoso error de vestuario que hizo que CBS tuviera que pagar una multa de $550,000. Una vez más se cumplió la expectativa del show, consiguió el mayor rating y ser tendencia en redes sociales. Y los fanáticos de Marvel ya pudieron disfrutar de los adelantos de sus sagas favoritas. En 30 segundos de duración de Captain Marvel se muestra a personajes como Iron Man, Black Widow, Capitán América y Thor, después de que el malvado Thanos haya matado al 50% de los seres vivos, confirmándose que Chris Evans continuará llevando el escudo de la estrella. En cuanto a Avengers, es un hecho que dará a continuación Avengers Infinite War. Recordemos que este film se estrenó el pasado abril y que recaudó $2.047 millones en todo el mundo para situarse como el cuarto largometraje más taquillero de la historia. Seguimos con Salma Hayek, quien una vez más se mostró al natural en sus redes sociales. La actriz continúa con su campaña de tener confianza en la belleza natural y aceptarnos tal como somos a cualquier edad. En esta oportunidad, Salma compartió una fotografía en su cuenta de Instagram mostrando sus canas y escribió que se sentía orgullosa de sus cabellos blancos. Hayek ha dicho en varias ocasiones que está entrando en una nueva década y van apareciendo altibajos. Confesó que tiene días en los que se ve en el espejo y se siente a gusto, pero tiene otros días en los que no se reconoce. Sin embargo, aseguró que ser ella misma es lo que más le gusta. Cerramos con los premios Platino y las representaciones venezolanas. Este año se celebrará la 6ª edición de los premios Platino del cine iberoamericano y 2 películas encabezan el número de preseleccionadas por nuestro país. Muerte en Berruecos, en Caupolicán, Ovalles, postulada en 8 apartados de la familia, y Gustavo Rondón, son las producciones nacionales que más candidaturas reciben como muestra del auge de las filmografías iberoamericanas. La cifra de producciones participantes ha marcado el récord de 928. De estas, 9 han sido preseleccionadas por Venezuela para estar entre las 20 candidatas a nominaciones por categoría que se darán a conocer en rueda de prensa el 18 de febrero en la Ciudad de México. En marzo llegará el momento de conocer a las 4 finalistas de cada apartado. Al regreso de la entrevista de Venevisión, Andrina estará conversando con el economista y profesor titular del IESA, José Manuel Puente. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que ya venimos. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA. Gracias por acompañarnos, José Manuel. Andrina, mil gracias por la invitación. Es muy importante hablar sobre el tema económico, que desde hace rato ya se viene anunciando como uno de los puntos más críticos de la situación social que vive nuestro país. Tenemos 2 años de hiperinflación, este es el 6º año de recesión económica. Las noticias en materia económica no suelen ser muy alentadoras. Sueño con el día con que puedas venir al estudio y demos otras noticias al país, pero quisiera que habláramos acerca de lo que está pasando hoy. Yo creo que uno de los aspectos que se nota como una de las preocupaciones más grandes de lo que sucede en el contexto político y social es qué va a pasar con el abastecimiento de los productos y la hiperinflación que está atacando a todos los venezolanos y que incluso ya está afectando a las transacciones que se hagan en moneda extranjera, porque a veces tú calculas un precio en $1, al día siguiente es otro. ¿Qué es lo que está pasando que no se entiende? Andrina, yo también sueño con ese día en el que podamos dar buenas noticias en materia económica, pero como tú bien planteabas, este es el 6º año, el 2019, consecutivo de recesión, el 2º año consecutivo de hiperinflación, y la escasez está empeorando. Está empeorando por múltiples factores, entre ellos porque la producción sigue cayendo. Entre el 2014 y el 2018 se perdió la mitad del Producto Interno Bruto, la mitad de producción de bienes y servicios. Y claro, hay una torta que se reduce la mitad y tienes menos bienes para
asignar, distribuir en la población. Y de ahí el desabastecimiento junto a las restricciones en dólares para importar. Entonces, eso es lo que está pasando. Inclusive las medidas anunciadas por el Tesoro de los Estados Unidos agravan el problema, porque el impacto cuando decide los Estados Unidos embargar, congelar los ingresos petroleros en un fideicomiso en los Estados Unidos, estamos hablando de que la pérdida para el gobierno venezolano pueden ser entre 11 y 12 mil millones de dólares este año solamente por petróleo vendido y no cobrado, y eso es equivalente a las importaciones del año pasado. Es decir, en esencia no vas a tener dólares para importar insumos, repuestos, bienes finales, pero no vas a tener dólares para poder hacer frente a tus acreencias internacionales de deuda y vas a continuar incurriendo en default o cesación de pagos. Se ha hablado muchas veces acerca de la necesidad de dolarizar la economía, que de manera implícita, de alguna forma, los venezolanos lo estamos viviendo, porque cuando vas a comprar cualquier producto o servicio, ya las tarifas están expresadas en dólares, pero hay una distorsión importante de las últimas semanas que ha hecho que el dólar oficial esté por encima del dólar paralelo. ¿Esto es una medida efectiva para acabar con el dólar paralelo o cuál puede ser el impacto en corto y mediano plazo? Sí, recordemos que DICOM es el tipo de cambio oficial, es una decisión del Banco Central, del Ejecutivo, y ellos decidieron que el tipo de cambio oficial esté por encima del cambio paralelo. En mi opinión, eso es un grave error. Lo que estás es inyectando presión sobre el nivel de precios porque está generando un tipo de cambio que es una decisión del Ejecutivo que es mucho más alto que el mercado negro. Eso es rarísimo ver en una economía donde el mercado oficial es superior al mercado negro. Eso es una inconsistencia terrible en política económica. Y lo que creo que va a pasar inevitablemente es que el paralelo va a seguir devaluándose, va a superar nuevamente al oficial y eso va a hacer mayor presión al nivel de precios de la economía. Porque al final el tipo de cambio, el oficial o paralelo, los dos están abiertamente apreciados, muy baratos, y es inevitable que se devalúen en el tiempo y generen presiones inflacionarias muy fuertes para el año 2019. Por eso es que en el 2019 se proyecta una inflación muy superior a la del 2018. ¿Cuál sería la cifra estimada de hiperinflación? Porque no se habla de inflación. El rango está entre 10 millones % y el más radical hasta 23 millones %. Entonces, estamos hablando de niveles de inflación nunca antes vistos en América Latina, solo comparables con algunas economías africanas, como Zimbabue, que en el 2008 tuvo 23 millones %. Es decir, la inflación de este año es muy superior a la del año pasado. Es decir, nos estamos autodestruyendo como sociedad andina. Tenemos que parar esto, tenemos que llegar a un acuerdo mínimo político, a un acuerdo social político e instrumentar un programa de estabilización para recuperar crecimiento, control de la inflación y abastecimiento en la economía. José Manuel, el hecho de que esa hiperinflación también impacte a las transacciones que se hacen en dólares, ¿cómo se puede interpretar? Y si alguna de las soluciones que se pueden plantear en este caso sea dolarizar la economía en Venezuela, tal vez esa sea una respuesta. Sí, esa era tu pregunta original. Yo creo que esa es una opción y creo que, nos guste o no, la economía se está dolarizando de facto, porque cada vez hay más transacciones que los agentes económicos han decidido se lleven a cabo en dólares. En el caso de Zimbabue, Zimbabue no decidió dolarizar. Fue una decisión autónoma de los agentes económicos que comenzaron a hacer transacciones en dólares al perder la confianza en su moneda nacional. En Venezuela puede estar ocurriendo lo mismo porque cada vez tú vas a comprar algo, a pagar algo y te piden una cantidad en dólares. Yo todavía sigo pensando que el esquema chileno, el esquema peruano, preservando tu propia moneda, la autonomía de tu Banco Central y coordinando política fiscal y monetaria, es un mejor arreglo que la dolarización, porque entre ellos te da posibilidad de jugar de manera contracíclica en contra del ciclo económico y le da mayor autonomía a la política económica. Pero una cosa es lo que puede pensar un economista o un gobierno, otra cosa es lo que los agentes económicos terminan haciendo ante la pulverización del valor de la moneda. El tema es que la moneda, el bolívar soberano, ha sido pulverizado. Una de las tesis que siempre has mantenido a lo largo de todas las entrevistas que te he hecho durante todos estos años ha sido el auxilio financiero a través de acudir al Fondo Monetario Internacional. En el contexto político y social de hoy, ¿es posible acudir a un mercado internacional para un auxilio financiero? Eso es una pregunta clave, Andrina, y yo te lo agradezco porque creo que es uno de los puntos neurálgicos. Ante la inestabilidad política e institucional, ante la confrontación entre gobierno y oposición, ante las medidas que está tomando la comunidad internacional, Estados Unidos, Europa y parte de América Latina contra Venezuela, se hace imposible buscar ayuda financiera internacional. Y Venezuela requiere de ayuda financiera internacional desesperadamente para poder implementar exitosamente un programa de estabilización.
Tenemos que parar esa confrontación y llegar a un mínimo de acuerdos políticos, gobierno y oposición. El gobierno tiene que aceptar que las cosas van muy mal, que la economía ha llegado a un colapso, ha llegado a la quiebra, y juntos tenemos que ponernos de acuerdo para estabilizar políticamente el país, llegar a un acuerdo y buscar ayuda financiera internacional, que sea una de las patas claves dentro de un programa de estabilización que tiene que instrumentar Venezuela. En virtud de lo que ha sucedido con el tema de la ayuda humanitaria, donde existe una negativa del Ejecutivo Nacional de aceptar esta ayuda, ¿piensas que puede existir esa posibilidad de acudir a un mercado internacional para un auxilio financiero? Yo creo que lo de la ayuda financiera, lo de la ayuda humanitaria, sin lugar a dudas, Venezuela tiene que aceptarlo. De acuerdo a data oficial, el 87% de la población, o de estudios muy serios como en COVID, el 87% de la población vive bajo la línea de pobreza, no tiene el ingreso para acceder a los alimentos y medicinas necesarios. En ese contexto, tú tienes que aceptar ayuda humanitaria para ayudar a sobrevivir a la mayoría de los venezolanos y a transitar este desierto. Pero eso es diferente, esa ayuda humanitaria es diferente a conseguir volúmenes de crédito que pueden estar entre 50, 60, 70 mil millones de dólares para rescatar la economía, para fortalecer reservas internacionales y para llevar a cabo un programa de subsidios directos focalizados al 50 o 60% de la población. En este momento no están dadas las condiciones para conseguir esos recursos. Con la realidad de Venezuela hoy siendo todavía un país monorrentista y de dependencia exclusiva del petróleo, ¿cuál pudiera ser la realidad en los mercados internacionales? ¿A qué se enfrenta Venezuela en los próximos días? Bueno, es muy claro. Tienes unas decisiones del Tesoro norteamericano donde se congelan los recursos que ingresan por petróleo. Yo hablaba que pueden ser entre 11 y 12 mil millones dado el nivel de exportaciones petroleras a los Estados Unidos, pero además se prohíbe a empresas norteamericanas y a ciudadanos norteamericanos dentro de la jurisdicción norteamericana hacer operaciones con PDVSA. Eso evidentemente genera tensiones y presiones adicionales en una economía que ya va muy mal y lo que hace es agravar la situación económica. Lo que vamos a ver en próximas semanas es una agudización del ciclo recesivo, una agudización lamentablemente del desabastecimiento, entre otras cosas, por ejemplo, de gasolina. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. El país que más exporta hacia Venezuela bienes y servicios es Estados Unidos. Y si no tienes relaciones con ellos, entonces va a empeorar tu abastecimiento. Pero además tu fuente fundamental de ingresos, que es el petróleo, que es el 96% de tus exportaciones, va a estar congelada en un fideicomiso hasta que tú no llames a elecciones y puedas tener un presidente interino o un nuevo presidente que pueda recibir esos recursos y hacer uso de esos recursos para alimentos o medicinas. Se habla mucho de la necesidad de llegar a acuerdos y negociaciones. Es impredecible lo que pueda suceder en Venezuela en los próximos días, pero lo que sí está claro es que en algún momento se tendrán que sentar a negociar. En materia económica, ¿cuáles deberían ser los principales argumentos que se deben esgrimir para tratar de adelantar un programa de recuperación económica del país? Lo primero es llegar a un mínimo de acuerdo social y político. Yo creo que hay que hacer justicia, pero se hace justicia, pero después se negocia. Y tu gobierno y oposición tienen que sentarse en una mesa a ponerse de acuerdo para salvar a Venezuela y salvar a la mayoría de los venezolanos que están sufriendo mucho con esta terrible crisis, que es la crisis más aguda que vive Venezuela en su historia y que ha vivido cualquier economía latinoamericana en los últimos 50 años. Ni siquiera lo que vivió Nicaragua, Bolivia o Argentina durante las hiperinflaciones es similar en términos de contracción o inflación a lo de Venezuela. Y una vez se llegue a ese acuerdo político y social mínimo, tienes que instrumentar un programa de estabilización donde varias de las patas claves son el desmontaje del control de cambio, la búsqueda de ayuda financiera internacional, la eliminación de una parte importante de los controles de precios, la reestructuración, reinvención de la industria petrolera que está produciendo hoy un tercio de lo que producía en el 98, que es la fuente principal de financiamiento, y necesitamos tecnología y capitales que nos ayuden a extraer ese oro negro y convertirlo en riqueza. Y además tienes que ir a un proceso de negociación, cosa que el gobierno actual no tiene ninguna capacidad de renegociación de la deuda externa para hacer viables los pagos, porque estás en default, tienes más de 10 mil millones de dólares en deuda vencida y no pagada de la República y PDVSA. Es decir, todo eso tiene que ser parte de un programa integral, pero requiere previamente un acuerdo político entre oposición y gobierno. ¿Cuáles son las medidas que se deberían instrumentar en lo cotidiano para el ciudadano de a pie para salir adelante o hacerle frente a esta situación que imposibilita que muchos tengan acceso a los alimentos, a la medicina, a lo cotidiano? ¿Qué se debería hacer? Bueno, las familias, lo que sabemos de siempre, las familias tienen que protegerse en este momento de inestabilidad macroeconómica. Y
sí, definitivamente no pueden tener dinero o bolívares excesivos porque ese dinero se está evaporando. Venezuela es el único país en el mundo en hiperinflación. Tienen que buscar activos que preserven su valor en el tiempo. Ese dinero hay que invertirlo en alimentos, en medicinas, en activos, en un carrito, en un apartamento, en una nevera, pero activos que preserven su valor en el tiempo porque el dinero simplemente se está evaporando. Ya sabes tú que los billetes de 2 y de 10, los nuevos, ya prácticamente no los acepta nadie porque ha perdido el dinero su capacidad de preservar valor en el tiempo. Entonces la gente se está aferrando a moneda extranjera o activos para preservar su valor. Conclusión, hay que buscar activos que preserven su valor en el tiempo porque los bolívares no lo están haciendo. Puente, el impacto de la migración en lo económico y el esquema de remesas que estaba planteado como una de las expectativas de robustecer la economía local. El tema migratorio tiene una parte muy negativa y presenta una oportunidad. Un grupo de colegas en Princeton y en Perú, y yo, Magali Sánchez, Iván de la Vega y yo hemos estado trabajando el tema y creemos que en estos 20 años y particularmente en los últimos 5 años ha habido un flujo migratorio gigantesco que nosotros cuantificamos alrededor de los 4.1 millones. Un número difícil de predecir o de cuantificar. No hay una cifra exacta. Porque ahí parte de la migración se da por los caminos verdes, pero calculamos que pueden ser cerca de 4 millones. La continuidad de la crisis en el 2019 puede hacer que al menos 1 millón o 2 millones más, sobre todo de jóvenes con cierta calificación técnica, opten por irse. Y eso tiene un costo tremendo porque estás perdiendo tu capital humano. Y aunque suene cliché, el capital humano de una sociedad es el capital más importante de una sociedad. Pero ahí tiene también una oportunidad. Esos venezolanos en el exterior, igual que pasó con los migrantes salvadoreños, mexicanos, están enviando dinero a Venezuela y eso puede ser muy útil para la reconstrucción venezolana. Lo que pasó en Portugal, en España, en Italia, que los migrantes fueron claves en la reconstrucción de esos países. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir los dramas, los problemas, en oportunidades. Y en algún momento hacer lo que hizo Uruguay con Pepe Mujica, de llevar a cabo una política nacional de recaptación de ese capital humano que se fue, porque es muy importante para reconstruir el país. Me encantó esa frase, convertir los dramas en oportunidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA. Gracias como siempre por ser tan pedagógico. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Sandrina. Amigos, así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes. A continuación, programa recreativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o